Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy la clase número 5 que corresponde a las culturas del mar Mediterráneo. Vamos a trabajar hoy específicamente con el caso de la cultura romana. Nos vamos a situar en el periodo imperial, que va a ser nuestro caso de estudio para el práctico, y vamos a trabajar con el caso de Roma capital y de algunas de las colonias que se produjeron en la época de expansión desde la República hacia el Imperio. Nos vamos a situar, como hemos hecho en las clases anteriores, en esta periodización genérica por largas duraciones. Nos ubicamos en este rectángulo color verde eh, correspondiente a las culturas clásicas de la cuenca del Mediterráneo, y vamos a ver el caso de Roma, que tradicionalmente ha sido dividido en tres periodos de procesos políticos sucesivos de la monarquía, la república y el imperio, en esas divisiones temporales que tienen que ver fundamentalmente con las campañas militares. El final de este proceso se va a suceder en el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y con ello, tradicionalmente, los historiadores han dado fin a lo que se llamó la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. En este gráfico que ya vimos en la última clase, nos estamos situando entonces en el periodo que está en siglos VII, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero antes de Cristo, y los 5 siglos después de Cristo. Fíjense que coincide justamente la aparición de esta cultura romana con también la expansión helenística de la cultura griega. En la cuenca del Mediterráneo, donde nos vamos a situar, hemos ya reconocido otras culturas que tienen que ver con los procesos iniciales de la revolución agrícola primero, la revolución urbana, con los casos que ya hemos revisado en las clases anteriores, y que fueron ocupando esta cuenca del Mediterráneo hasta llegar a la cultura griega que revisamos en la clase anterior. Hablamos también de esa expansión helenística en la segunda parte de la cuarta clase, y sobre ese territorio mencionamos también la aparición de algunas formas culturales preurbanas en algunos casos, pero que van a ir consolidando lo que fue la cultura romana en el territorio de la actual península itálica, y que luego, durante el periodo republicano, fue aumentando su expansión territorial, tomando la Galia, lo que actualmente serían los territorios de Francia, y la Hispania, los actuales territorios de la península ibérica, y llegando a su momento de máxima expansión hasta las Islas Británicas, e incluyendo parte del Mediterráneo oriental, lo que había sido el dominio de Macedonia, los dominios de lo que era el Asia Menor, el borde del Mediterráneo oriental, con los actuales países, dijimos, de Siria, Palestina, Líbano e Israel, y el norte de África, ocupando los territorios de lo que había sido Egipto, y todo el borde costero norte de África hasta el borde atlántico. Ese imperio se va a dividir también en el siglo IV en dos partes, y que van a tener como denominación Imperio Romano de Occidente, para el que corresponde al lado oeste europeo, y el Imperio Romano de Oriente, para el que corresponde al lado este. El proceso de expansión de esas culturas que dijimos en la primera parte van ocupando paulatinamente la península itálica, fundamentalmente la parte continental, y también parte del proceso insular. Vamos a encontrarnos acá básicamente con dos culturas, la cultura romana por un lado y la cultura púnica del otro lado del mar Mediterráneo, en la costa norte del África. En el momento de máxima expansión dijimos que la conquista militar va a ir progresivamente incorporando nuevas provincias, y que ese sistema político se va a mantener hasta la división del imperio en dos partes. El sistema político va complementado claramente con una forma de expansión económica que está ligada a la agricultura y la ganadería fundamentalmente, pero también al comercio, y el comercio es uno de los argumentos por los cuales la ocupación territorial es necesaria y lo hace posible el sistema militar.
Este sistema económico tan complejo tiene que ver con las materias primas que la población ubicada fundamentalmente en las zonas urbanizadas de la península itálica va a consumir y que requiere, por ejemplo, sal o pesca de otros sectores de la cuenca del Mediterráneo. Vamos a ver cómo van ingresando carbón, por ejemplo, van ingresando colorantes de Oriente, van a estar ingresando miel, va a estar ingresando materias preciosas, van a estar ingresando alimentos del norte de Europa. Nos vamos a encontrar con un complejo sistema comercial que va a incluir también los animales salvajes y fundamentalmente la importación de esclavos que van a servir de fuerza de trabajo para la producción de manufacturas, que va a ser parte también del excedente comercializable que tiene como característica esta cultura. Todos esos sistemas de intercambio comercial van a tener un centro logístico fundamental en la propia ciudad de Roma y en Puerto de Ostia, muy cercano justamente a la ciudad, y desde ahí, por la vía marítima, ahí va a ir acompañando el proceso de expansión comercial hacia las actuales costas de Francia, en la colonia de Marsilia, por ejemplo, o la colonia de Tarraco, en lo que hoy sería España. Vamos a encontrar también expansiones hacia Cartago en el norte de África, expansiones a Siracusa, a Alejandría, allá en la lejana Egipto, a Chipre, al mar de Mármara, al Mar Negro, y desde ahí subiendo por el sistema marítimo hasta el interior de Asia. Vamos a encontrar incluso comunicación hacia el Mar del Norte a través de lo que actualmente sería Francia y luego el canal que separa las islas británicas de Francia. Vamos a encontrar también comunicación a través del Atlántico y vamos a encontrar ciertas rutas que se internan al interior del Asia, llegando a lo que fue la antigua Babilonia en la Mesopotamia asiática. El modo de comunicación privilegiado claramente fue el marítimo, y eso implicó la construcción de numerosos lugares donde los barcos pudieran reabastecerse, descargar mercadería y aprontarse para los largos viajes marítimos, para lo cual algunos puertos tuvieron que adecuar sus condiciones naturales, construyendo artificialmente espacios para el alojamiento de los barcos y evidentemente también para las tareas de logística comercial y de acondicionamiento de la mercadería de transporte. Este es el caso del puerto de Trajano, construido en la desembocadura del río Tíber y que sirvió como anclaje militar y anclaje comercial para el conjunto de operaciones que se van a desarrollar con cabeza en Roma. El sistema de interconexión regional tenía que ver también con otro tipo de artefactos construidos para la irrigación y que simultáneamente están sirviendo también para el acompañamiento de vías terrestres. El caso de los acueductos romanos, famosos por su tecnología astuta en el sentido de aprovechar la misma función del acueducto para otros fines, como la instalación de un camino y por lo tanto también de una interconexión comercial, eventualmente militar, y en el caso de los puentes también de controles aduaneros entre provincias separadas por cursos de agua naturales u otro tipo de accidentes. Se construyen también canales artificiales para poder mejorar el ingreso del agua a los puertos y en algunos casos vamos a ver también acompañamiento de otro tipo de instalaciones que están ligadas justamente a la construcción de los caminos. Es famosa la construcción del territorio romano a partir de la idea de que existe una extensa red de caminos que con distintas modalidades técnicas van a ir enlazando los circuitos militares en principio, permitiendo el desplazamiento de las tropas militares y que finalmente van a constituir una red de conectividad territorial que hasta hoy se mantiene y que tenía como cabecera fundamental a la ciudad de Roma, que es el destinatario y principal consumidor de los productos que este enorme territorio provee. Esos caminos, distinguibles hasta hoy en el territorio europeo, son la estructura territorial sobre la cual se va a desarrollar la cultura y que va a dar soporte al sistema de comunicaciones entre ciudades. Es decir, que estos caminos sirven también de itinerarios para
las mercancías que van a ir atravesando el continente europeo. Acá es muy evidente, por ejemplo, cómo a través de la Germania se conecta el territorio de la Europa Central con el Mar del Norte, y que eso se hace a través de una serie de colonias fundadas que van sirviendo simultáneamente de frontera militar y de comunicación comercial. Estos límites de la expansión, evidenciado acá en cada uno de estos puntos amarillos que se pueden ver acá, representa una fundación romana colonial que tuvo una función inicial de asentamiento militar de frontera y que terminó constituyendo el corazón del sistema de comunicaciones europeo. Vamos a ver algunos efectos que sobre este territorio tuvieron también la distribución de las tierras a partir de la utilización agrícola-ganadera que se va a hacer como extracción primaria de materia prima en todo el territorio conquistado. Acercándonos un poco más al caso de la península itálica, vamos a ver cómo esta expansión territorial no solamente tenía que ver con la construcción de caminos y la fundación de ciudades, sino también con la distribución de la tierra agrícola. Y por ello también tiene fundamental importancia la impronta romana en la distribución de la propiedad privada del suelo hasta hoy. Este acercamiento que estamos haciendo a la zona del valle fértil que se encuentra al norte de Italia y que ha sido acompañado de la distribución territorial de la población en el norte de Italia, tiene que ver entonces con algunas líneas, como esta que estamos viendo acá en amarillo, y que se corresponde a una de estas trazas que ha dejado el sistema caminero romano, y también la forma en que fueron asentando sus colonias de origen fundamentalmente militar, pero que terminaron siendo también ciudades estables con acompañamiento comercial. Este es el caso de la ciudad de Imola, dijimos situado en el eje de la vía Emilia, que es esta línea amarilla que vemos acá, y que en la intersección con la vía Selice vamos a encontrar acá uno de los asentamientos romanos característicos de lo que llamamos campamentos romanos o castrum en latín. Fíjense que este trazado romano ortogonal absolutamente regular y claramente planificado dio lugar incluso a una forma de interpretación del territorio que también va siguiendo paulatinamente el trazado regular en un sistema de partición del suelo que se mantiene hasta hoy. Esta línea naranja que vemos acá en el gráfico se corresponde a una autopista contemporánea que acompañó justamente el trazado y que hoy comunica los mares Tirreno con el Adriático, es decir, el oeste con el este de la península itálica, y que sirve de vía de comunicación turística comercial actual. Este mismo espacio geográfico visto por un plano catastral, en este caso de origen militar, va a servirnos para entender cómo ese trazado romano original que dio lugar a este cardo, en este caso, y este otro decumano transformado en ruta de comercio entre el este y el oeste, va a dar lugar también a esta partición regular absolutamente planificada de todo el territorio de la llanura fértil del norte de Italia, y que se da en llamar centuriación. Tiene justamente una dimensión de 100 por 100 medidas de las que se usaban en el periodo antiguo romano, lo que equivale en la actualidad aproximadamente a 3,7 kilómetros de lado cada una de estas particiones, dentro de la cual a su vez se van a ir haciendo particiones sucesivas por cuartos primero y luego por octavos, y que eso ha ido dando lugar a la forma en que se ha ido distribuyendo la propiedad privada a lo largo de los siglos. Este es un mapa contemporáneo, pero permite ver claramente el asentamiento romano original, que en este caso se corresponde a un castro romano que sigue una serie de pautas de ocupación claramente determinadas y que se repiten en otros casos. Por ejemplo, el caso de Florencia, vamos a encontrar un campamento romano prácticamente debajo de cada ciudad importante de la península itálica, y muchas de las grandes capitales europeas son fundaciones romanas en su origen. Fíjense que en el caso de Florencia se ha rotado ligeramente la planta urbana propiamente dicha en relación a la partición de la centuriación, debido a las condiciones topográficas de drenaje del agua hacia el río Arno, en este caso, que permitían una mayor comunicación a través de un puente que todavía hoy existe, y que de esa manera ha hecho una interpretación específica para cada localización
de la forma de fundar ciudad. Cada ciudad se fundaba en un punto desde el cual se trazaba un par de ejes ortogonales entre sí, que tienen por función el ordenamiento de la ciudad. Cada uno de esos ejes se corresponde con un camino que comunica al resto del territorio, y dentro de ese trazado se regularizaba un amanzanamiento dentro de una forma, figuras cerradas, generalmente cuadrados o rectángulos, que se corresponden a los límites físicos del campamento militar original. Este modelo se ha repetido a lo largo de toda Europa y dijimos que tiene condiciones claramente diferenciadas que los permiten identificar en forma relativamente fácil. Siempre hay entonces una forma regular exterior, aproximadamente un cuadrado, un rectángulo o un trapezoide, pero de manera lo más regular posible. Siempre tiene estos ejes que constituyen además el punto fundacional en su cruce, un cardo en el sentido norte-sur y un decumano en el sentido este-oeste, en el cruce del cual normalmente se utilizaba como un espacio abierto que podía servir de foro y que había servido en su origen para la instalación de la jefatura militar que conducía al conjunto de soldados que se alojaba acá. Dijimos que estos ejes se correspondían con los caminos regionales, en este caso vemos cómo se corresponden, en este caso con la vía Aurelia, y que por lo tanto en el cruce de esa vía con el borde se va a instalar la puerta de control de acceso al recinto interior de la ciudad. Vemos también en este caso que pueden existir algunas construcciones por fuera del recinto murado y que eso servían en este caso, por ejemplo, de teatro o de anfiteatro, ¿sí? Nos encontramos también con algunas instituciones que tienen que ver con la religión. Vamos a encontrarnos adentro de la institución eh, política con el foro y su uso para comercios o instalación de instituciones administrativas. Este es un caso bastante regular que permite rápidamente la reconstrucción del modelo formal a partir de un borde cerrado, la línea negra que representa una muralla, en este caso, una muralla que tiene además torres de control, un sistema de puertas también controlado por torretas de guardia, los caminos principales ligados a la conexión territorial y el trazado en cuadrícula que se corresponde a la división interior. Vamos a encontrarnos, dijimos, con instituciones de tipo político en el foro o alrededor del foro, entendido como un espacio abierto que sirve también de interconector ciudadano, y nos vamos a encontrar con otras sedes institucionales como los anfiteatros, los teatros, y una institución característicamente romana que son las termas, estas construcciones que servían para el esparcimiento, la lectura, la música y también el ejercicio físico, fundamentalmente a partir de los baños romanos. Haciendo un rápido esquema que se pueda memorizar fácilmente, hacemos siempre este tipo de esquemas que nos permiten hacer un sistema mnemotécnico de recuperación de información gráfica y que pueden ser relativamente fácilmente dibujados por ustedes. En una visión en 3 dimensiones, como hemos hecho en las clases anteriores, podemos encontrar esta ciudad representada en función de su relación con los ejes de construcción de caminos que hemos señalado, la instalación del foro en el cruce o cercano al cruce de ambos ejes, la instalación de algunas sedes institucionales de uso civil o de uso religioso, la relación permanente con una economía de tipo agrícola-ganadera, que siempre es parte de la forma de ocupación del territorio. Vemos claramente la centuriación romana y sus subdivisiones posteriores en parcelas cuadradas, cada una de ellas conteniendo algún tipo de forma de producción, que puede ser de tipo cultivos permanentes, como frutales, o de cultivos estacionales, como el caso de los granos. Pueden existir también otras instalaciones que tienen que ver con la producción de alimentos, hornos para pan, molinos para harina, curtiembres, etc. Este camino, en este caso, también está jalonado por una serie de monumentos conmemorativos que tienen que ver con ese destino militar que se corresponde a la fundación original y que es recordado a partir de, por ejemplo, arcos de triunfo que van marcando el camino de ingreso monumental a la ciudad. Este caso, que lo tienen también ustedes en el material gráfico anexo que les hemos provisto para la elaboración del práctico, se encuentra en el norte de África, es una ciudad de fundación romana relativamente tardía, se llama Timgad, y sirvió como campamento originalmente y luego para
alojar a los soldados legionarios que habían ya sido excluidos de su tarea militar y a los cuales se les otorgaba el derecho a habitar una de estas ciudades y poseer, por lo tanto, una propiedad para la vivienda y probablemente también un terreno que les sirviera para el sustento económico. Vemos en este caso claramente el Cardo, el decumano y el núcleo de los foros. El caso de Roma Capital es un caso muy particular. Nació, dijimos, en el periodo de la monarquía a partir de una primera fundación en un terreno montañoso de colinas, caracterizado por son montañas de pequeño tamaño, muy parecido a lo que podríamos encontrar en Córdoba, por ejemplo, en la región de Sierra Chica, es decir, colinas de alturas no demasiado grandes y con laderas no necesariamente tan abruptas, que están interrumpidas por sectores de valles. En el caso particular de la localización de Roma, a la orilla de este río Tíber, vamos a encontrarnos con terrenos de naturaleza pantanosa, muchos casos inundables, que han debido ser rellenados progresivamente para poder ubicar en ellos actividades comerciales o actividades de extracción de materia prima. La ciudad fue fundada en un monte palatino que fue primero cercado con una muralla casi cuadrada, alrededor de la cual nuevamente se fueron agregando otras cinturones de murallas, rodeando en este caso la colina del Capitolio, que se encuentra acá en este sector que se ve representado por estos primeros templos o ciudadelas en lugares altos. A partir de esta ocupación inicial, la ciudad fue expandiendo sus murallas hasta llegar a esta línea negra que se ve en el recinto, una especie de recinto interior, que quizás lo podemos distinguir mejor en este tipo de gráficos, que representa la máxima expansión durante el periodo de la República. ¿Sí? Fíjense en este gráfico cómo se puede ver el trazo del río Tíber, que van a usar ustedes siempre como referencia para poder hacer una representación sintética de una ciudad tan compleja. Este río sirve obviamente de soporte natural de la provisión de agua a la ciudad, la evacuación de los líquidos cloacales y también de comunicación comercial hacia el puerto que dijimos se encontraba en la costa del mar Tirreno. Vamos a ubicar esta pequeña isla que se encuentra acá, que nos sirve de referencia para ubicar el área central de la ciudad, y muy cercano a esta isla podemos encontrar el conjunto monumental de los foros. Y menciono los foros en plural porque a cada grupo de emperadores en la sucesión política durante el último periodo de la República y el primer periodo del Imperio, se fueron sucediendo una serie de construcciones de espacios abiertos con función conmemorativa del emperador que construía su serie de sedes institucionales religiosas o políticas alrededor de un espacio abierto, y también sirvieron de sede para la administración de justicia, la administración económica y parte de las instalaciones religiosas. Estos edificios que están pintados acá convencionalmente con un color magenta, representan la actividad religiosa que, fíjense, siempre está ligada justamente a la actividad del foro, y vamos a encontrar también un conjunto de estas otras instalaciones que he pintado acá en color azul. Esta, por ejemplo, que aprovecha un sector particularmente horizontal o plano, que tiene además esta condición de ser la parte más baja de la ciudad, para la instalación de un circo máximo. Ciertas construcciones muy características que ustedes reconocerán como imagen emblemática de Roma, el Coliseo, este enorme anfiteatro oval artificial que se localiza justamente en un espacio también relativamente plano y muy cercano al conjunto de los foros, y estas otras grandes construcciones verdaderamente complejos monumentales que contienen las termas, esos complejos de baños que servían, dijimos, para actividades recreativas, culturales y gimnásticas. El sector de los foros en particular es uno de los espacios urbanos que tienen interés en ser analizados por ustedes. Representa siempre un espacio conmemorativo, es decir, un espacio que posee una cualidad simbólica de representar al centro de la ciudad y además alojar a un conjunto de construcciones entre las cuales pueden distinguir estas que son muy características, que tienen una planta rectangular con medios
círculos adosados en uno o en dos de sus extremos, que son los que cumplen una función de administrar justicia o de alojar actividades administrativas de ese tipo, se llaman basílicas en el periodo romano. Esta es una reconstrucción que se hizo en la década del 60 del momento de máxima expansión de la ciudad de Roma. Es una imagen fácilmente conseguible en las redes de la web y que nos ilustran claramente el nivel de complejidad que llegó a tener la construcción de la ciudad. Se pueden distinguir este edificio enorme del Coliseo, este monumento verdaderamente extraordinario en términos de ingeniería, que poseía una serie de condiciones de acondicionamiento acústico, térmico e incluso de instalaciones escénicas muy, muy complejo, reconocido hasta la actualidad como uno de los espacios escénicos más complejos que se han construido jamás. Vamos a distinguir también la presencia de los grandes templos, característicos de una cultura politeísta y que va a tener en los dioses que hoy llamamos paganos una serie de representaciones de algunos dioses que son heredados del propio cantón griego, pero también otros que son propiamente romanos, como aquellos que tienen que ver con el culto a la familia, por ejemplo, el culto a la guerra, y algunas otras expresiones religiosas que son características de esta cultura. Vemos acá en la parte baja el Circo Máximo, esta construcción que tiene esta forma alargada, porque en ella hacen carreras de caballos fundamentalmente y otro tipo de espectáculos que requieren grandes espacios abiertos. Vamos a encontrar también construcciones como el acueducto o los acueductos que van acompañando siempre la posibilidad de acceso al agua potable que viene de fuentes lejanas en las zonas montañosas altas y que llega a la ciudad, por lo tanto limpia, es guardada, almacenada en grandes depósitos o cisternas y luego distribuida a la zona de mayor ocupación institucional o residencial. Estos acueductos, dijimos, sirven también en algunos casos de caminos en las zonas de condiciones geográficas complejas. Si lo superpusiéramos con algunas fotos en secuencia temporal, esta se corresponde al finales de los años 30, o sea, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el año 1939 específicamente. Se puede distinguir cómo se ha mantenido hasta el siglo XX el edificio del Coliseo, el edificio o los edificios que cercan el Circo Máximo, algunas construcciones que se corresponden a los mercados y cómo han avanzado también ya las construcciones modernas sobre este conjunto de ruinas que se ha mantenido, dijimos, como centro monumental de la Roma antigua hasta hoy. En una foto actual podemos reconocer cómo esos edificios se mantienen hasta hoy, son el principal atractivo turístico probablemente de la ciudad y también uno de los recordatorios permanentes de la preexistencia de esta cultura romana de larguísima duración hasta la Edad Moderna y luego a nuestros días. El espacio de los foros es, dijimos, un espacio abierto, pero la característica que tiene en el caso romano es que está, digamos, lleno de objetos de culto, objetos conmemorativos, arcos de triunfo, columnas votivas, algunos tipos de esculturas, en muchos casos ecuestres, o que representan mediante bustos la gloria de algunos personajes claves de la política, de la milicia o del derecho, que son característicos de la cultura romana. Estos foros son espacios que dijimos se construían en forma planificada y que servían para contener algunas actividades de tipo comercial, en el caso de que fueran foros de intercambio, podrían ser incluso foros de intercambio de mercadería, por ejemplo, de origen agrícola, como animales en pie o frutas y verduras, o podrían ser, como en este caso, el foro romano, un uso más de tipo civil conmemorativo. Otros edificios de uso religioso son característicos de esta cultura. Los templos han sido una de las construcciones donde se han invertido los recursos económicos, tecnológicos y artísticos más importantes. Este templo, construido durante el periodo de Agripa como emperador, representa uno de los mayores esfuerzos por cerrar un espacio interior y va a ser una de las características de la cultura romana, es decir, la construcción de sedes institucionales que poseen espacio interior, a diferencia del caso de los templos griegos, en cuyo interior solamente se encontraba la sala del tesoro y el homenaje al dios, y la actividad se realizaba básicamente al aire libre.
Este edificio representó hasta el siglo XX el mayor espacio interior cubierto que se hubiera construido con un sistema de cúpula y es por lo tanto también uno de los grandes referentes de la tecnología constructiva del pueblo romano que utilizando arcos de ladrillo en el caso de los acueductos o bóvedas de ladrillo o en este caso una cúpula casetonada de mampuestos de piedra y de ladrillo ha conseguido un tipo de construcción que va a caracterizar a las culturas romanas. Otros casos que han servido de testimonio para la reconstrucción de la vida privada romana han sido originalmente colonias griegas, por ejemplo, en este caso la ciudad de Pompeya, muy conocida porque fue víctima de una enorme erupción de un volcán que la sepultó durante muchísimos años y que permitió la prácticamente revisión contemporánea de cómo pudo ser una ciudad romana con algunas de sus construcciones perfectamente mantenidas y que han incluso recuperado la posición en que se encontraban los habitantes al momento de la erupción, y eso también ha permitido reconstruir, por ejemplo, detalles de la dieta o detalles que tienen que ver con la vestimenta, con el uso de enseres domésticos, etc. Estas ciudades, como las ciudades de fundación estrictamente romana, poseen su foro, ese espacio abierto que sirve, dijimos, para usos comerciales, civiles, conmemorativos, recreativos y sociales, y que en el caso de la ciudad de Pompeya tiene esta forma alargada, rodeado de columnatas que sirven de refugio para el sol, fundamentalmente en esta región meridional de Italia. Dijimos que a finales ya del siglo IV la unidad del territorio romano pierde esa entidad de gran imperio para dividirse en dos partes que van a caracterizar el periodo final de este proceso político que llamamos el Imperio Romano. Vamos a encontrarnos también con un hecho religioso muy significativo que fue la expansión del cristianismo que, como ustedes saben, había nacido en Belén, en un pesebre humilde a partir de la figura de Cristo, y que luego expandiéndose a lo largo de las costas del Mediterráneo, va a ir conquistando progresivamente las formas ideológicas del pensamiento religioso y llegando a ocupar parte del territorio que había sido de cultura griega y finalmente el territorio de la cultura romana, a partir, por ejemplo, de los viajes que van desarrollando algunos de los apóstoles que fueron construyendo el imperio, el dominio de la religión cristiana por sobre las religiones preexistentes que eran politeístas. La pérdida del imperio romano en términos de territorio tiene que ver con algunas crisis previas que se fueron dando desde el siglo III en adelante, estamos hablando ya después de Cristo, que entre otras cosas otorgaron un cierto manejo militar autónomo a las provincias, perdiendo por lo tanto la capital, la capacidad de control de algunos de los territorios tan lejanos como el Extremo Oriente, en este caso, o el norte de África. Vamos a también ver un cierto nivel de autarquía militar, producto de la pérdida de autoridad de Roma como cabeza del imperio y el debilitamiento del poder central y la tendencia a la autonomía que van a ir acompañados también de cierta autonomía comercial y económica de las provincias. Finalmente vamos a ver al 476 cómo este enorme imperio se destruye a partir de la pérdida de la autoridad del emperador. Les voy a recomendar que visualicen este video en el cual todo el proceso político está explicado mediante una muy rápida síntesis gráfica que me parece útil para poder acompañar estas actividades que ustedes tienen que hacer. Entonces vamos a completar la próxima clase con el proceso que corresponde a la Alta Edad Media para entender el final de esta construcción territorial de la Europa Occidental. Nos vemos entonces la próxima semana.